repartir todos mis juguetes a todos los niños del mundo y no han terminado. ¿Acaso quieren que miles de millones de niños se queden sin sus regalos? Perdón, señor, pero yo le aseguro que estamos haciendo todo lo que podemos. Tenemos un año trabajando sin parar y no podemos con todo, señor. Cada día hay más niños en el mundo. Cuando había poquitos niños terminábamos en julio, señor. Ahora es la víspera de Navidad y no podemos terminar. Nuestra obligación es darle un regalo a todos los niños del mundo sin importar si son muchos o pocos. Sí, señor, yo comprendo un regalo, pero ahora tenemos que hacer 5 o 6 para cada niño y son millones de niños. Mira, hermano, durante siglos he llevado alegría a todos los niños del mundo con mis juguetes. Ellos confían en mí y esperan mis regalos. Yo no les puedo fallar, ¿me entiendes? Sí, señor, pero... Todas las navidades los niños esperan un regalo de Santa Claus y si no lo reciben se pondrán tristes o lo que es peor, se lo van a pedir a los Reyes Magos y esos como son ricos petroleros los compran y listo. Ellos no los fabrican. Señor, mejor póngase de acuerdo con los Reyes Magos. Usted le regala a los niños de la mitad del mundo y ellos a la otra mitad. Así sería menos trabajo. ¡Estás loco, hermano! Yo tengo que responder a todos los niños que me escriben sus cartitas. A todos. Por eso tenemos que trabajar sin descanso. Pero su trabajo es muy fácil, señor. Usted nada más de las cartitas de los niños sentaditos tomando un cafecito. Nosotros contamos, escribimos, pintamos, empacamos todo. Pero son miles de cartas que tengo que leer, hermano. Me estoy quedando ciego y perdiendo el apetito. ¡Qué horror, señor! Eso sí que sería grave. ¿Se imagina qué dirían los niños si me llegara Santa Claus flaco? ¿Se imagina? Hermano, deja de bromear con mi peso y llamarlo, no vamos a trabajar. Ya no podemos perder más el tiempo. Sí, señor. Vamos, rápido, rápido. Regresen al trabajo. No podemos estar sentados por horas. Vamos, vamos, tenemos que terminar los juguetes. Todavía no podemos descansar. Necesitamos acabar. Y 200.000 juguetes más. Y tenemos que acabar esta misma noche. Todavía hay cientos de pedidos sin acabar. Pero estamos muy cansados, Selma. A callar. Primero tendremos que terminar los juguetes y luego ya podremos descansar. Selma, no hemos comido. A callar. Nos falta el patín del diablo de Gonzalo de Cortera, la casa de muñecas de Tania de Carballillo, las... falta mucho. Por eso, 1, 2, pintamos, 1, 2, armamos, 1, 2, empacamos. Desde la primavera estamos trabajando, cortamos árboles, sacamos minerales de la tierra, ya nos cansamos. Fabricamos pinturas, doblamos láminas, hacemos miles de rueditas, hundimos metales, pegamos las piezas y comemos muy mal. En el otoño empiezan a empacar miles y millones de juguetes. Y en el invierno es la locura. Empiezan a llegar las cartitas y hay que surtir millones de pedidos de los niños. Y la comida es muy mala. Ya, a ti nada más te interesa la comida. Perdón, pero aquí el único que come bien es Santa Claus. Basta de plática, vamos, tenemos que trabajar todo el día. Así que 1, 2, pintamos, 1, 2, armamos, 1, 2, empacamos. 1, 2, trabajamos. 1, 2, callamos. No somos groseros. ¿Qué haces aquí, Olga? Vamos a trabajar, vamos. Ahorita vengo y no los quiero volver holgataneando. Betty, ven a trabajar. Te toca poner las ruedas a las patinetas. No. Pero Pupetri, Santa se va a enojar. No voy a hacer nada, estoy en huelga. Navidad, Navidad, va, puro trabajo. Mientras se llama el mundo la Navidad, es motivo de alegría para todos. Aquí las cosas son diferentes. Allá la gente juega,
ríe, pasea, tiene vacaciones, mil dulces, rica comida. Aquí no tenemos nada, solo trabajo y más trabajo. Pupetti, en lugar de estar protestando, era tomar estas patinetas. Pero bien, allá en el mundo los niños... Nosotros somos gnomos, no niños. Pero también nos cansamos y nos ponemos tristes. Somos personas, pequeñas pero personas. ¿Por qué de nosotros nadie se acuerda, Cada que Santa Claus trae un juguete, los niños se le agradecen. Y es como si nos lo agradecieran a nosotros. Eso no es cierto. Todo el mundo se acuerda de Santa Claus. Todos le quieren y le mandan cartas. Pero nunca ha llegado una carta que diga: querido Pupetti, quiero que pintes de rojo mi patineta. O que diga: estimada vieja, gracias por la muñequita que me hiciste. Nunca. Y nosotros somos los que hacemos los regalos, no Santa. Él trabaja un día y descansa todo el año, por eso está gordo. Pero Pupetti, ¿cómo puedes decir eso? Eres un malagradecido. Santa nos da casa y comida para que no andemos viviendo en cuevas o árboles secos, como los lobos. Nos ganamos la casa y la comida con nuestro trabajo, Balán. Además, querido Balán, ¿cómo puedes estar en contra de los gnomos del bosque? ¿Has estado alguna vez en una fiesta de ellos? No, pero me imagino que será muy... Nada de eso. En sus fiestas bailan, juegan, comen miel, castañas, bellotas dulces. Y toman jugo de zarzamora. Ah, pero nosotros tenemos la satisfacción de llevar alegría a los niños del mundo entero. Nosotros, en cambio, después de trabajar todo el año, estamos tan cansados que ya no queremos vivir. Santa, sube el juguete al trineo y adiós, se va. Pero nos queda la satisfacción, es lo más importante. No, Santa Claus debe entender que no somos más. La Navidad también debe alegrarse con el espíritu de los niños del pueblo. Sí, sí, sí. O ya no trabajaremos. Sí, ya no trabajaremos. Ya no trabajaremos. No es justo. No más juguetes. 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 ¿Pero qué pasa aquí? Muchachos locos, ¿qué les pasó? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no están trabajando? Selmar, te dije que tenemos que terminar todos los juguetes esta noche. Esta noche es Nochebuena y tengo que salir a repartir todos los regalos a todos los niños del mundo. Sí, señor, yo comprendo. Pero es que estos muchachos se repitieron. Algo les pasó. Estaban bien. Ay, mis queridos gnomos, la Navidad es la época más bella del año porque es cuando la gente abre generosamente su corazón a los demás y les ofrece lo que tienen. Y ustedes, egoístas, prefieren estar aquí y abrazarnos. ¡Egoístas! Perdónanos, Santa. Es que estábamos a ser buenos y a trabajar sin descanso. Lo prometemos. ¿Digo? Sí, ya no le vamos a hacer caso al flojo de Pupetti. ¡Ay, Pupetti! ¡Ay! ¡Eres tú! Oigan, pero dijimos que... No te preocupes, Santa, ya verás que cuando salgas el dinero va a estar completo como todos los años. ¡Bravo, bravo! ¡Mis nobles gnomos! Yo sabía que no me fallaría. Bueno, voy a merendar, que el viaje es largo. Sí, señor, vaya, que yo aquí les voy a decir dos palabritas a estos muchachos desordenados y egoístas. Bueno, voy rápido que se me enfría el chocolatito. Muchachos, la Navidad es mañana. Ustedes aquí perdiendo el tiempo con este loco de Pupetti, que no se dan cuenta que todavía nos faltan muchísimos juguetes. Pero no es nuestra culpa, Selma. Nosotros nos hemos esforzado mucho, no podemos más. A callar, que no me tienes tan contento. Mejor no ponerle las bolas a ese millón de patinetas. Pero... A callar. Voy a preparar todo para la salida. Y le dices si los oigo hablar. Selmar, engancha ya los recos. Se me hace tarde. Mar, sube los sacos al trineo y amárralos bien para que no se me caigan al mar. Vamos, rápido, rápido. Ayúdame con estos sacos. También estos muñecos, todos, que no se nos vaya a olvidar nada.
cuando menos hay bellotas y castañas. Sí, pero también hay mucho frío. Y también hay zorros, osos, lobos y comadrejas. Muchos animales corren bien torpes y los aguantan. No te vayas, Cupet. Esta es nuestra casa y nosotros somos tu familia. Me voy. Dentro de un rato los gnomos de bosque van a empezar a celebrar la Navidad. ¡No te vayas! Prenden antorchas en medio del bosque y cuando se cansan sirven la comida. ¡No te vayas! Nosotros, en cambio, después de trabajar todo el año, estamos tan cansados que ya no queremos fiestas. Adiós, me voy. Quédate para llevar el bosque de mucho peligro. Ay, ojalá no viene Navidad. Eso, este año nadie tendrá Navidad. Este año no dejaremos que Santa Claus reparta nuestros juguetes. ¡Detengan el trineo! ¡Suéltame, no más groseros! ¡Se me hace tarde! ¡Ey, no me tiren de la barca! ¡No más majaderos! ¡Se me hace tarde y ustedes jugando! ¿Que no saben que tengo una gran misión que cumplir? Sí, es cierto, y así ha sido durante siglos. Cerca de Noruega hay una tormenta y 2 renos están enfermos. Santa, míranos, estamos sucios, hambrientos, cansados. ¿Sabes por qué? Porque hemos hecho miles de juguetes. Eso ya lo sé, Petri, pero así es esto. Tú, en cambio, no tienes callos en las manos. Tienes una bonita ropa muy calentita. Y como comes bien, estás gordito. No, gordito no. Estoy fuerte, sano, bonachón, rellenito, pero gordo no. Nosotros crecemos felices. A miles de niños tenemos hambre y frío. Cuando se vaya Santa, hacemos una hoguera para calentarnos, pero ¿verdad que podemos hacer una hoguera? Porque nosotros, los gnomos de la gran fábrica de juguetes del Polo Norte, este año no dejaremos que te lleven nuestros juguetes. ¿Qué estás diciendo, Pupetri? ¿Cómo te atreves a impedir la Navidad? No lo puedo creer, señor. Egoístas, traidores, por su culpa millones de niños pasarán una triste Navidad. Mañana, cuando revisen su calcetín o su zapato, no van a encontrar nada y van a estar muy tristes. Nunca serán más tristes que nosotros, Santa. No lo puedo creer, es una pesadilla. Ay, no le resisto más, me desmayo. Traigan agua, alcohol, hagan algo, no se queden parados, corran. Un pastelito de crema es lo único que puede despertar. ¿Qué me pasó? Oh, mi cabeza. A ver, dame ese pastelito. Lo sentimos mucho, señor. Sí, ay, queriditos gnomos míos. Déjenme salir a repartir todos los regalos de todos los niños del mundo y les prometo que cuando vuelva les daré todo lo que quieran. Hasta les podría traer algunos regalos del mundo. Sí, Santa, lo que tú digas, aceptamos. Vete tranquilo, aquí te vamos a esperar. No, de una vez, no queremos esperar. ¡Cara, cabeza, nariz! ¡Cara, cabeza, nariz! ¡Los dos queremos Navidad!
gracias a nosotros queda usted muy bien, señor. Está bien, tiene razón. La Navidad más hermosa de este año será para los gnomos del Polo Norte. ¡Viva! ¡Viva Santa Claus! Chicos, vayan al bosque a por un arbolito. Chicos, vamos a limpiar el taller. Petri, acomoda las herramientas. ¡Vamos! Pongan ese mantel por debajo, las flores por encima. La cena, traigan la cena. ¡Oh, no! ¡No, chicos, no puedo cenar! Que tengo que conducir el trineo. Bueno, un bocadito nada más. ¡Viva Santa Claus! Y los gnomos del Polo Norte. Todos los años tendremos aquí la mejor Navidad. Y también tendremos descanso los domingos, al